Muy bien, ya estamos en el tema 4, que es el último tema de la unidad 1, y esta vez vamos a ver las gráficas estadísticas. Habíamos visto en el tema 3 la organización de los datos en tablas conocidas como tablas de frecuencias, y habíamos también indicado la frecuencia absoluta, simple, acumulada, la frecuencia relativa, simple y acumulada. Vamos a observar ahora que estos datos pueden representarse de una mejor forma a través de gráficas. Y existen diferentes tipos de gráficas que podemos usar para representar estos datos que hemos registrado y que luego pretendemos a través de las gráficas comprender el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, acompáñenme para ver los diferentes tipos de gráficas y ver también un ejercicio que vamos a realizar usando Excel. Las gráficas estadísticas son de diferente índole y tienen también diferentes objetivos que podemos proporcionar. La gráfica de barras es un tipo de representación en el cual cada barra rectangular le corresponde una modalidad. Todas las barras deben tener una base de igual longitud y la altura de la barra es proporcional a la frecuencia. Así, por ejemplo, ustedes pueden observar aquí los datos de la temperatura diaria en medidas en grados Fahrenheit. Así, el día lunes se midió una temperatura de aproximadamente 85 grados Fahrenheit. Aquí el día martes también una temperatura similar a la del día lunes y mediante el diagrama de barras fácilmente podemos notar cuál es el día en el que se midió la menor temperatura. Ustedes pueden notar que se trata del día viernes. Y los dos días donde se obtuvieron la mayor temperatura diaria fueron el día lunes y martes. Entonces, utilizando un diagrama de barras, fácilmente podemos darnos cuenta de los datos de mayor valor o frecuencia y los datos de menor valor o menor frecuencia. Las gráficas de barra pueden ser también de forma vertical o de forma horizontal. En las gráficas de barras horizontales, las cuales se parecen mucho a las gráficas de barras verticales o de columnas, podemos representar en el eje horizontal los datos de frecuencia y en el eje vertical están las clases o los datos que vamos a, digamos, que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una población de estudiantes eh, que han sido, digamos, estudiados de acuerdo a sus edades. Entonces, la edad es de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, y entonces se ha dividido las edades en rangos que, como bien hemos dicho, se conocen como clases. Y luego aquí en el eje horizontal se encuentra la frecuencia, ¿no? Entonces, es clásico poder representar los datos en una gráfica de barras horizontales. Aquí tenemos gráficas de barras dobles. Esta es una gráfica
de los antecedentes cardíacos familiares, los que tienen antecedentes, sí, y los que no tuvieron antecedentes, y las enfermedades coronarias no de color amarillo y sí de color cian. Aquí podemos interpretar, por ejemplo, que aquellos que no tuvieron antecedentes cardíacos familiares no tienen porcentaje de sufrir enfermedades coronarias. Hay un alto porcentaje de que no sufrirán de enfermedades coronarias, alrededor o un poco más del 60%. Un poco más del 25% sí presenta enfermedades coronarias, aunque no tuviera antecedentes familiares. Por otro lado, aquí, si ha habido antecedentes familiares, entonces también hay un alto porcentaje de que la persona pueda sufrir de enfermedades coronarias. Entonces, así es como podemos interpretar, por ejemplo, esta gráfica de barras. Doble. Aquí hay otra gráfica de barras doble, donde tenemos como leyenda las barras blancas no fumadores y la barra negra fumadores. Estamos midiendo la ansiedad que se desarrolla en un periodo de tiempo de un mes, de 3 meses y de 6 meses. Entonces, se puede observar que los no fumadores presentan una ansiedad que se modifica de acuerdo al tiempo, ¿no? En un mes, en 3 meses o en 6 meses. En cambio, los fumadores sostienen o equilibran su ansiedad en forma o lo mantienen en forma constante, ¿no? Entonces tenemos interpretaciones muy interesantes utilizando gráficas de barras dobles. También es bastante común encontrar gráficas de sectores circulares o también conocidas como gráficas tipo pastel. Aquí, por ejemplo, se ha realizado una estadística de género que son usuarios de una página web conocido como orizaba.org. La población son aquí hombres y mujeres, y en esta gráfica de sectores se puede observar que el 67% aproximadamente de hombres son usuarios de esta página, mientras que solo el 33% son usuarios mujeres. Es posible también representar las gráficas en bastones o en histogramas. La gráfica de bastones, que es la que se muestra acá, indica la frecuencia del valor de las variables, las cuales son representadas por un segmento. Por ejemplo, aquí el número de hijos en un cierto número de familias, ¿no? Entonces hay aproximadamente entre 8 familias que no tienen hijos, 15 familias tienen solo un hijo, alrededor de 40 familias tienen 2 hijos, 25 familias tienen 3 hijos y alrededor de 12 familias aproximadamente tienen 4 hijos. Entonces esta gráfica de bastones nos indica, por ejemplo, el número de familias que tienen una determinada cantidad de hijos. Del mismo modo, los histogramas también pueden representarnos mediante barras. A diferencia de las gráficas de barras que hemos visto, los histogramas tienen pues las barras pegadas unas a otras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se muestran las marcas de clase, 55, 60, 65, 70, etc. Y se indica también la frecuencia
en la cual se da dicha marca de clase. Tenemos gráficas de bastones, histogramas, como el polígono de frecuencias, el cual se obtiene en el histograma uniendo los puntos medios de los lados superiores. Entonces aquí, este es un punto medio de este lado superior, este es otro punto medio y este otro. Y entonces, partiendo desde el origen 0 hacia los puntos medios de los lados superiores, vamos a encontrar un polígono que se conoce como polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias, cuando la gráfica es bastante suave, se conoce también como ojivas. Tenemos gráficas de áreas y también gráficas de dispersión. Tenemos gráficas de burbujas. En los gráficos de burbujas muestran la serie como un conjunto de símbolos. Los valores se representan por la posición del punto en el espacio del gráfico y el tamaño del símbolo. Las categorías por su parte por diferentes símbolos en el gráfico. Solo existe un tipo de gráfico de burbujas, como el que se muestra aquí, ¿no? Vamos a ver entonces un ejercicio usando Excel de cómo construir estas gráficas. ¿Les parece? Entonces vamos a usar Excel a continuación y yo les voy a mostrar paso a paso cómo puede utilizar Excel para construir gráficas a partir de sus datos registrados. Bien, vamos entonces a realizar un ejercicio usando un libro de Microsoft Excel en la cual vamos a insertar diferentes tipos de gráficas de los datos que a continuación vamos a describir. Ya habíamos visto la tabla de datos de frecuencias. Específicamente tenemos la tabla de datos que corresponde al grupo sanguíneo de 50 personas analizadas. Aquí se puede observar en la columna de frecuencia absoluta que 30 personas tienen un grupo sanguíneo tipo A, 10 personas un grupo sanguíneo tipo B, 8 personas un grupo sanguíneo tipo AB y 2 personas un grupo sanguíneo O, como el que se muestra. Acá también está la frecuencia relativa acumulada y bueno, vamos entonces a representar mediante un diagrama de barras la frecuencia de las personas de acuerdo al grupo sanguíneo. Entonces lo que hacemos es seleccionar los datos. Nota que estoy seleccionando los datos. Y a continuación nos vamos aquí a insertar. Luego tenemos aquí una sección de botones de gráficos. Podemos seleccionar gráficos tipo columna o tipo barras de diferente tipo columnas, cilindro, cónicos y pirámides. También tenemos gráficos lineales, gráficos circulares, gráficos de barras horizontales, de áreas, de dispersión y tipo anillo, burbuja, radiales, tipo cotizaciones, etc. Vamos a representar como primer ejercicio esta tabla de datos en un gráfico de barras.
Entonces vamos a elegir este gráfico de barra bastante simple. Y ustedes pueden apreciar aquí en esta gráfica que alrededor de 30 personas tienen el grupo sanguíneo tipo A y una mínima cantidad de personas, 2, tienen tipo B. Aquí estamos especificando el número de personas que tienen un determinado grupo sanguíneo. 30 personas, el grupo sanguíneo A, 10 para el grupo sanguíneo B, 8 AB y 2 para el grupo sanguíneo O. Este es un diagrama de barras. Podemos cambiar el diagrama de barras a un diagrama de cilíndrico. Entonces tienes aquí un diagrama cilíndrico que tiene una vista en 3 dimensiones. Vamos a poner de otro color. Podemos cambiar tipo cónico. Estoy eligiendo tipo cónico. Puedes observar la gráfica tipo cónico. Puedes asignarle otro color. Vamos a cambiar el gráfico con este botón. Podemos elegir mediante polígonos, ¿no? Una gráfica poligonal. ¿Cierto? Circular. Acá tenemos circular. Acá está presentándose ya con diferentes colores. 30 personas para el grupo A, 10 personas para el grupo B, 8 personas para el grupo AB y 2 personas para el grupo O. Podemos ver tipo pastel. Aquí tenemos un gráfico circular o de sector bastante interesante. Se muestra aquí 30 personas pertenecen al grupo sanguíneo A, 10 personas al grupo sanguíneo B y los dos últimos grupos se han juntado. En total son 10. De estos 10 se divide en 8 personas del grupo AB y 2 personas del grupo O. Es para poder dar énfasis a los dos últimos grupos en este caso. Aquí diagramas por sectores, separado, de igual forma. Son diferentes tipos de gráficas de sectores, o circulares, horizontales. Aquí el grupo sanguíneo y acá la frecuencia absoluta. Tipo áreas, 30, 10, 8, 2. Vamos a cambiar el color. Tipo dispersión. Tipo anillo.
gráficas tipo anillo se parecen mucho a la gráfica de sectores. Gráficas tipo burbuja. Está de acuerdo al orden. De 30. Acá le hemos puesto en el medio los valores o las etiquetas. 30 para el grupo sanguíneo A, está dado por la celda 1 o fila 1, grupo sanguíneo B, 10, grupo sanguíneo AB, 8 y el cuarto grupo sanguíneo. Entonces aquí en el eje X ya está representado por primer grupo sanguíneo A, segundo grupo sanguíneo B, AB y O. Este es un gráfico tipo superficie, como se puede notar. Muy bien, hemos revisado los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar utilizando el software Microsoft Excel. Entonces, nos estamos viendo a la siguiente unidad de aprendizaje, la unidad de aprendizaje número 2. Hasta entonces, estudien mucho y nos vemos, repito, en la unidad número 2.